Hola, buenas tardes. Soy Óscar Perea Rodríguez y antes de comenzar mi intervención quería dar las gracias al comité organizador de este Congreso Internacional de la Sociedad Convivio por todas las facilidades que me han dado para, pese a mi ausencia, poder estar con todos hoy presentando mi ponencia. Hago extensible este agradecimiento a todas las personas, pero en especial a María Isabel Toro Pascual. Muchas gracias por todos los esfuerzos y tu comprensión para poder participar hoy. Bueno, sin más dilación voy a compartir una pequeña presentación que he hecho para que puedan ver el objeto de mi estudio y de mi interés, con la esperanza de que también sea un poco del interés de todos los asistentes. La ponencia se titula Un poema cancioneril olvidado por Dalton, las valencianas lamentaciones de Juan de Narváez. Más o menos está fechado hacia el año 1515, aunque luego veremos que la fecha se puede precisar algo más tal vez. Bueno, pues como ven, es un manuscrito que se encuentra en la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla con la asignatura MS 59-2-17 y no he podido examinar el manuscrito en persona. Parece ser que no se encuentra en demasiado buen estado porque cuando lo solicitas directamente lo que hacen es darte las imágenes en blanco y negro, unas fotografías digitalizadas de hace ya bastante tiempo, pero aún así la calidad, pese a que no está en color, la calidad es apreciable y se puede leer bastante bien. Pero como digo, el primer problema que tengo es que no he podido examinar todavía el manuscrito con mis propias manos y con mis propios ojos. Entonces todo lo que explicar hoy viene derivado del estudio que he hecho sobre las imágenes proporcionadas por la institución que alberga el códice. Bueno, el tratado, el libro, como vemos, tiene dos obras. Ahora explicaremos cuál es la particular idiosincrasia de estas dos obras. Comienza con un prólogo en prosa que está dedicado a Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Es una figura suficientemente conocida para no hacer más mención de ella, porque doy por supuesto que todos nosotros conocemos sus andanzas. Bien, tras este prólogo en prosa, tenemos una exhortación del autor al lector, también bastante corta, de apenas un par de folios, y después de estos dos textos preliminares es cuando comienza la obra que da título al códice completo, que se llama Las Valencianas Lamentaciones. Esta obra ya es un poco más larga, es un poema que la única marca distintiva que tiene es contener al principio una dedicatoria en verso, en copla de arte mayor castellano, al gran capitán. Y de nuevo tenemos en esta breve dedicatoria, como se pueden ver, pues prácticamente todos los clichés de estas poesías encomiásticas que se suelen poner al principio de las composiciones para nutrirlas de ese apoyo a la persona a la que van dedicadas. Bueno, después de este tratado, después de estas valencianas lamentaciones, hay otra obra diferente. Eso, como ven en el folio del cuaderno F1 recto, es el libro intitulado La partida del ánima. Y aquí es donde tenemos que explicar la particularidad de este códice, y es precisamente que es este tratado, la segunda obra en orden de aparición, que es el Tratado de la partida del ánima, lo que da origen a las Valencianas Lamentaciones. Porque el título de Valencianas Lamentaciones se debe precisamente a que es una especie de queja moral sobre la pérdida de costumbres en cuanto a la falta de financiación que estaba buscando el autor, Juan de Narváez, un autor nacido en Córdoba pero emigrado a Valencia, y parece ser que él andaba buscando financiación y las negativas que encontró para poder publicar su tratado sobre la partida del ánima fue lo que hizo que una vez que estaba ya situado en Valencia y viviendo en Valencia, eh, tituló Valencianas Lamentaciones a sus quejas por no haber obtenido financiación, precisamente por estar viviendo en esa parte en esa parte de España, en el Reino de Valencia. Bueno, como digo, la segunda obra, por lo tanto, lo que hace es fundamentar la primera. Y esta primera, como el prólogo en prosa está dedicado al gran capitán, al fallecer este en 1515, pues eso es lo que ha hecho que normalmente la datación de la obra siempre se haya circunscrito a esa fecha. Pero yo creo que se puede precisar más, también porque en el mismo prólogo hay una referencia al sumo pontífice, al Papa Julio II,
como Julio II murió en 1513, ya al menos las menciones que se hacen en el prólogo a los dos, tanto al Gran Capitán como a Julio II, desde luego denotan que los dos estaban vivos. Entonces, al menos podemos precisar que la fecha de composición tiene que ser anterior a 1513. También es muy dudoso que Juan de Narváez, el autor, haya presentado esta obra al Gran Capitán durante la estancia en el Reino de Nápoles y en tierras italianas del gran noble y gran militar castellano. Es mucho más probable que esta petición y que esta dedicación, la presencia del Gran Capitán como dedicatario de la obra, haya tenido lugar una vez este regresó a la península ibérica para tomar posesión del cargo al que la reina Juana la reina Juana I le había ofrecido, que es el de ser alcaide de Loja. Además, se da la curiosa circunstancia de que en su regreso desde Nápoles hasta España estuvo durante un mes aproximadamente en el Reino de Valencia, estuvo viviendo en Valencia. Entonces es bastante probable que ese año, en el año de 1507, es cuando Juan de Narváez, el autor de este poema, haya estado al menos, tal vez, como mínimo, diseñando la idea de dedicar este tratado y de escribirlo. Entonces, eso es lo que me lleva a pensar que estas valencianas lamentaciones fueron compuestas entre los años 1507 1508 y desde luego finalizadas antes de 1513, en tanto que Julio II aparece mencionado como si estuviera vivo en el prólogo. Pero bien, el título de las Valencianas Lamentaciones, como lo he dicho, en realidad procede de la primera parte de la obra, de este libro intitulado La partida del ánima. Esta partida del ánima, pues de nuevo está establecido como una especie de gran consideración moral, tiene bastantes clichés de la poesía de cancionero de este tipo de obras y lo que sucede con el libro intitulado Partida del ánima es que nos ofrece la visión de un Juan de Narváez algo más joven que nos dice que escribió este libro en Valencia, una ciudad a la que había llegado desde su Córdoba natal y en la que parece ser, según dice palabras textuales, que se ganaba la vida enseñando alguna de las artes liberales después de haber conocido esta ciudad 12 años. Es decir, llevaba 12 años viviendo en Valencia, lo cual nos lleva pues, a una fecha hacia el año 1495, hacia el último lustro del siglo XV. Y en ese mismo prólogo también nos indica que había tenido contacto con Serafín de Centelles y Urrea, el famoso conde de Oliva. Es uno de los nobles del Reino de Valencia más conocidos y sobre todo es muy famoso por haber patrocinado la impresión de algunas obras literarias. Entonces, a pesar de que en el prólogo Narváez dice que fue el conde de Oliva el que le hizo llamar interesándose por su trabajo, esto puede ser una especie de falso reclamo que muchos autores de la época utilizaban e incluso también autores de nuestra época siguen también utilizando, ¿no? Entonces hay que poner un poco en entredicho esas palabras. Sea como fuere, lo real es que los dos tuvieron cierto contacto y de ahí surgió la idea de que Juan de Narváez ofreciera este libro intitulado La partida del ánima al conde de Oliva para su publicación. Y por lo que sea, por razones que hoy día no podemos saber, desde luego, finalmente esta publicación fue rechazada. Por lo tanto, el libro ha permanecido en forma manuscrita y no tenemos una versión impresa del mismo. Es bastante posible, como dije antes, que la llegada del Gran Capitán, que además era cordobés, era paisano natural de este Juan de Narváez, que dice haber nacido en Córdoba, aunque dejó su ciudad natal hace muchos años, es posible que a la vuelta del Gran Capitán también Juan de Narváez se haya visto arrastrado para regresar a Córdoba y ahí fue donde empezase a pensar que si el conde de Oliva no había patrocinado esta obra, pues tal vez si se la dedicaba al Gran Capitán, pues entonces podría haber tenido más suerte. Por lo tanto, estas circunstancias explicadas así un poco con rapidez es lo que me llevan a pensar que este tratado, el segundo en orden de aparición del códice, pudo haber sido compuesto entre 1495 y desde luego antes de 1507, antes de la llegada del Gran Capitán a Valencia, de donde seguramente coincidiese la negativa del conde de Oliva a patrocinar la obra con la llegada de este nuevo noble
y pues el pobrecito de Juan de Narváez, pues lo único que hizo en este caso fue continuar buscando patrocinio para publicar la obra que él consideraba merecedora de ser impresa. Claro, la pregunta básica y la más importante en este sentido es ¿por qué no financió el conde de Oliva este tratado? ¿Por qué no financió su impresión? Sí conocemos que había financiado bastantes otras, hay algunas que además son muy curiosas, porque parece ser que no tenemos muy claro cómo se daban las circunstancias, pero todo el círculo literario del Conde de Oliva parecía estar centrado en el Palacio de los Condes de Oliva, el Palacio de los Centelles, que todavía hoy se puede visitar en la ciudad de Valencia, en la calle Caballeros, y parece ser que alrededor de ese palacio era donde se centraba la actividad literaria y luego ahí pues el conde decidía financiar unas obras o financiar otras. Lo que es curioso es que parece que en la época, o sea, sí sabemos con seguridad que el conde de Oliva financió diversas otras publicaciones. Es el ejemplo del Sumario breve de la aritmética de Juan Andrés, que está publicado por las prensas de Joan Jofre en Valencia en 1515, pero hay una curiosidad sobre este tratado. Es uno de los escasos, nos han llegado solo 2 ejemplares, los 2 de la edición Príncipe de 1515, pero tienen destinatarios distintos. Este que ven aquí es el que se conserva en la biblioteca de la Universidad de Salamanca y está dedicado a Serafín de Centelles, conde de Oliva. Pero tenemos otro ejemplar en Ripoll, en la biblioteca Lambert, que dice que está dedicado a Martín García, obispo de Barcelona. Entonces se ve que a lo mejor imprimieron un par de copias con diferentes destinatarios, perdón, para ver si así pues hacían más fuerza para buscar esa financiación. Claro, la obra que sin duda alguna fue financiada por el conde de Oliva y fue más o menos en la que fuera como destinatario, que de hecho es la que me llevó a descubrir toda esta otra cuestión de Juan de Narváez y las valencianas navegaciones, es nuestro conocido Cancionero General, que fue impreso en Valencia por Cristóbal Kaufmann en 1511 por primera vez, y donde la dedicatoria al conde de Oliva está muy clara en el prólogo que hace el propio Hernando del Castillo. Es muy curioso, observando los 2 prólogos, por ejemplo, es muy curioso que los 2, en la pantalla de la izquierda, tienen el conocido prólogo al Cancionero General, que estoy seguro que todos conocen y no necesita más presentación, y a la derecha está el prólogo de las Valencianas Lamentaciones. Entonces me resulta muy curioso que en los 2 se haya construido una referencia alrededor del gran poeta cordobés Juan de Mena, y quizá esto pueda responder al hecho de que se tratase de un poeta que era del agrado del conde de Oliva, porque al igual que Hernando del Castillo dice que desde que era pequeño, la famosa afirmación que lleva de todas las obras de Juan de Mena acá, que lleva recopilando todas las obras que de Juan de Mena acá han llegado a mi intención, de la misma manera también hay otra referencia a Juan de Mena en el prólogo de las Valencianas Lamentaciones. Dice que desde su pequeña edad dime a la composición de versos según Juan de Mena hizo, ¿no? Pues parece ser que no creo que sea una referencia casual. Podría ser, claro, pero creo que cuando los 2 prólogos hacen con tanta claridad referencia a Juan de Mena, yo creo que aparte de la fama del propio compositor, tal vez quiere decir algo, nos puede hablar un poco de los gustos literarios del conde de Oliva. Bien, bueno, pues después de esta mención, después de estos 2 prólogos, la obra ha permanecido básicamente desconocida. Si hay una edición, digamos, moderna, finales del XIX, editada con prólogo de Luis de Montoto, uno de los críticos literarios de la Sevilla del siglo XIX, perdón, que todavía se puede consultar y de hecho está de libre acceso a través de las digitalizaciones de esta famosa empresa que no nombraré, pero todos conocemos. Entonces se puede acceder todavía, pero es una edición sin notas, simplemente el texto, un prólogo muy retórico y rebuscado con gorgoritos literarios, tales como eran del gusto de la época, y poco más. El problema que tiene el libro es que sobre la obra de Juan de Narváez pues cae siempre como una espada de Damocles inmensa pues el juicio crítico y normalmente negativísimo de Menéndez Pelayo. Como siempre, es el patrón que sigue a la hora de juzgar todas las obras de Cancionero.
les concede cierta y mínima importancia en términos históricos e historiográficos, pero siempre juzga que su calidad literaria es deplorable. Todos los que hemos leído a Menéndez Pelayo, sus juicios sobre poesía de Cancionero, pues sabemos que no le merecía ninguna simpatía, no tenía ningún respeto y no le gustaba, no le agradaba nada la poesía de Cancionero. Por eso todos sus juicios siguen este mismo patrón, como el que hace aquí, que lo tienen en la pantalla, de la escasa calidad literaria de los versos, y si bien le concede pues una especie de pequeña importancia histórica. En esto, el caso es que Menéndez Pelayo no está solo, porque cuando estudié en un artículo que salió hace poco publicado, las poesías neolatina y castellana dedicadas al Gran Capitán, todos los críticos hacían la misma mención. Se ve que para ellos el héroe es demasiado grande y demasiado importante y no tiene un buen poeta que narre los hechos históricos, o por lo menos que esté a la altura de la grandeza encontrada. También creo que esto es un cliché bastante absurdo, heredado de otros tiempos académicos, y por encima de todo tenemos que aproximarnos al objeto del estudio con un poco más de rigor y de objetividad. Les ahorro las citas porque el artículo está de libre acceso y quien esté más interesado en saber este tipo de juicios puede acudir a él para leerlo con más tranquilidad. Bueno, con esto tampoco quiero decir, a la hora de ver el manuscrito y plantearme si podría ser una obra merecedora de una nueva edición, tampoco quiero decir que la calidad de sus versos lo merezca, porque es verdad, ahí sí tenemos que darle un poco la razón a todos, desde Menéndez Pelayo a todos los demás. Es cierto que la calidad es bastante mínima, es cierto que no son versos, no estamos ante un Jorge Manrique precisamente, es una repetición continua de los clichés y las formas más comunes de la poesía de Cancionero, agrupados en cuartetas de versos octosílabos con rima consonante. La estructura puede variar, pero más o menos es la típica de la cuarteta, y realmente como calidad literaria no hay mucha. Destaca también el hecho histórico, en este sentido, del uso de la poesía de arte mayor, de la copla de arte mayor castellano, cuando quiere hacer la dedicación en verso, tal como correspondía en la época a los temas considerados serios y rigurosos e importantes, pero es prácticamente una gota en el desierto. Y de hecho, también tiene razón Menéndez Pelayo al considerar que de todos los versos, prácticamente estos son los más malos de todos, los de la dedicatoria al Gran Capitán. Ahora bien, ya el interés histórico también viene determinado porque, por ejemplo, cuando el Gran Capitán vuelve a la península ibérica, en esos años, entre que regresa entre 1507 y 1508 y su fallecimiento en 1515, parece ser que alrededor de la ciudad de Loja, o tal vez de Granada, en esto no se ponen de acuerdo los críticos, pero alrededor de su figura se crea como una especie de laboratorio de observación política. Es decir, algunos nobles le consultan sobre las campañas a iniciar. Es una figura de mucho prestigio y por lo tanto su consejo vale mucho. Claro, si era un centro de producción en el que se juntaban nobles con personas de la iglesia, en que había cierta actividad política, eso conlleva inmediatamente la creación de un círculo intelectual. Y en este sentido es donde me parece que es más importante enmarcar la obra de Juan de Narváez, porque hay otros autores que también son bastante desconocidos y a pesar de que sus obras se han leído y estudiado, pero todavía no conocemos muy bien su devenir. Estoy hablando sobre todo de Diego Guillén de Ávila y de Pedro de Graciadei, pues son autores que comparten con Juan de Narváez la querencia por pertenecer a ese círculo, como digo, probablemente en Loja, sin ninguna duda en el Reino de Granada, pero que pudieron estar allí pues pululando, buscando financiación para sus obras, y es un espacio literario muy poco conocido que yo creo que merece merece tener una oportunidad de descubrir algo más a través de él. De la misma forma, también creo que, tal como señalé antes, como mencioné esa referencia a Juan de Mena en el prólogo de las dos obras, yo creo que nos podría dar algún tipo de nueva dirección sobre cómo se llevaban a cabo en la época las operaciones de mecenazgo literario, porque la del conde de Oliva, por ejemplo, es bien conocida. El gran conde letrado, por ejemplo, le llama Juan Luis Vives, nada menos que Juan Luis Vives, le llama el conde letrado por su gran querencia a la literatura. Y sin embargo no sabemos muy bien
cuál era el método, cuál era el procedimiento para financiar, etcétera. Y yo creo que merecería la pena indagar un poco más y si la obra de Juan de Narváez nos pudiera ofrecer alguna clave, pues entonces sí creo que merecería la pena editarla. Bueno, la última cuestión que me gustaría tratar es acerca del olvido de Dutton. De hecho, no sé muy bien por qué lo olvidó. Al principio estaba tan dudoso que llegué a pensar, oye, si Brian no la ha considerado, a lo mejor es porque es una falsificación o porque no es de la época. No sé, me entraron muchas dudas. Solo me convencí de que tal vez podía haber sido pues simplemente un olvido fruto pues, de los tiempos en los que Brian Dutton hizo su obra. Hoy tenemos muchísimos más medios a nuestra disposición y este tipo de obras no van a pasar desapercibidas. Hay otro caso que es el de la historia partenopea de Alonso Hernández, otra obra dedicada al gran capitán, que igual hay un impreso en Roma en el año 1516, también en versos por desgracia también con escasa calidad y que tampoco fue registrada por Brian Dutton en su catálogo. Como yo formo parte del proyecto Philobiblon, sí he creado inmediatamente, en cuanto llegó el manuscrito y lo pude examinar, he creado los identificadores de códice y de las dos obras que contienen, como pueden ver en la pantalla, para poder referirme a ellos de forma científica en las publicaciones a las que tengo acceso. Pero por otro lado, pues me da que pensar si no deberíamos todos los que estamos en Convivio plantearnos esta posibilidad de continuar, ¿no? Porque el mejor homenaje que le podemos hacer a Brian Dutton es seguir con su magna obra y seguir ofreciendo pues, una especie de registro para estos nuevos códices que van apareciendo y que no están incluidos en su catálogo y sobre todo seguir numerando los poemas tal como él los hizo. Yo creo que sin la herramienta de Brian Dutton, trabajar la poesía de Cancionero es un absoluto infierno y, como digo, creo que el mejor homenaje que le podemos hacer es continuar y hacerlo de alguna manera en la que todos estemos de acuerdo de cuál va a ser los siguientes códices, cómo se van a denominar, cuál va a ser el orden de poesía, retomándolo donde él lo dejó, etcétera. Pero bueno, son consideraciones personales que pues los dejo para que las vayan pensando por si acaso las consideran justas. Y poco más, les dejo con una pequeña bibliografía que me ha servido para preparar esta presentación y también con mi perfil en Humanities Commons, donde pueden acceder a todos mis trabajos, además de mi perfil en Mastodon, donde en el momento en el que finalice esta intervención voy a colgar una presentación, una copia de esta misma presentación en caso de que a alguien le pueda ser de utilidad. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos por su atención. Espero que puedan disfrutar de Salamanca y del Congreso y ojalá la próxima vez podamos vernos en directo. Buenas tardes y hasta pronto.